Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este cuarto video, en esta cuarta entrega de los videos que de alguna manera sintetizan cada una de las clases semanales y las etapas de la formulación del proyecto, vamos a hablar un poquito del estudio de demanda, de las partes del estudio de demanda y fundamentalmente vamos a hacer hincapié en la distinción entre la demanda actual del destino del producto mercado y la demanda del proyecto, y también vamos a hablar un poquitito sobre las características del proceso de segmentación, que es en rigor de verdad el foco del estudio de la demanda del proyecto en el proceso de formulación. La primera cuestión que quiero marcar como síntesis de esta clase 4 es la diferencia que existe entre y el alcance entre la demanda del proyecto, la demanda real y la demanda del proyecto. Anteriormente, hace muchos años, incluso cuando estudiaba yo mismo proyectos, el estudio de demanda tenía como estas dos grandes etapas, la demanda actual y la demanda del proyecto. ¿Qué se estudiaba en la demanda actual? Como su nombre lo indica, los flujos de demanda actuales que estaban en el destino donde se insertaba el proyecto. Entonces, si uno trabajaba una cabaña, como proyecto una cabaña, en un destino, pónganle lo que me viene a la memoria, San Martín de los Andes, se estudiaba cómo estaba compuesta la demanda de cabañas en San Martín de los Andes, ¿sí? Y de alguna manera se mezclaba, se entreveraba ahí el concepto de la oferta competitiva, aquella oferta que hoy llamamos la competencia directa, aquella oferta que ofrecía la misma tecnología para la misma función de base o similar. ¿Qué pasaba? En algún momento la competencia, la oferta competitiva, el estudio de la demanda actual o del destino se empezaba a solapar con la demanda del proyecto, porque si agotaba todo el análisis de lo que pasa con la demanda de lo que pasaba con la demanda de las cabañas en San Martín de los Andes, cuando tenía que estudiar mi propia demanda para mi emprendimiento, ¿qué escribía? Entonces nosotros decidimos que en verdad hay una sola demanda que interesa verdaderamente, y es la demanda del proyecto. Y la demanda actual o del destino, y agrego, o del producto mercado, es de todas maneras un insumo para conocer el ambiente donde se va a incorporar el proyecto. ¿Qué significa estudiar la demanda actual o del destino? Ver las condiciones de demanda que suceden en los destinos, y en los casos de aquellos proyectos que tengan la característica de la deslocalización, quiero decir que no hacen falta, que no requieran una localización específica, que puedan actuar, no sé, los proyectos digitales, los proyectos que pueden ser itinerantes. Recuerdo una vez, evaluamos un proyecto que tenía que ver con la instalación de una grúa para hacer actividades con adrenalina aérea, concretamente bungee jumping, en un destino de montaña en el invierno y un destino de sol y playa en la costa argentina durante el verano. Si uno tiene que estudiar la demanda del destino, cuán predictivo es saber cómo funciona la demanda de Bariloche o de Mar del Plata, los dos destinos que estábamos analizando en ese momento, si después el proyecto podía seguir girando por otros lugares del país. Se podría ir a San Martín de los Andes, o se podría ir a Las Leñas, o se podría ir al Cerro Castor en Ushuaia, y en verano podía ir a las grutas, o podía ir a un destino de sol y playa de río, como Ituzaingó en Corrientes, lo que se me ocurre. ¿Cuán predictivo es lo que pasa en la demanda del destino de lo que va a pasar en la demanda del proyecto? Por eso, nosotros empezamos a trabajar la demanda del destino concretamente como la demanda del producto mercado. ¿Qué es lo que pasa en la región, en el país y en el mundo con la demanda del producto mercado con el que yo voy a trabajar el proyecto? ¿Cómo viene la demanda? ¿Ha fluctuado? ¿De dónde vienen los principales consumidores? ¿Cuáles son sus funciones de base? ¿Por qué me compran? ¿Por qué eligen eso? ¿Cuáles son los destinos competidores? ¿Cuáles son los productos sustitutos? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto quieren quedarse?
Bueno, un montón de preguntas que tienen que ver con el terroir, con el terruño, con la maceta donde va a estar plantada la idea de nuestro proyecto. Esa es la principal característica que tienen que tener en cuenta para considerar la demanda del destino, la demanda actual del destino, corrijo y actualizo, o del producto mercado. Se ve muy bien en el gráfico que nosotros incluimos en la clase 4, ¿sí? El análisis de la demanda real del destino del producto mercado. De alguna manera es el antecedente más cercano, es la consideración básica y elemental para poder estudiar, para poder decantar en la demanda de nuestro proyecto. Y ahora pasamos un poco a la consideración de la demanda del proyecto. La palabra clave que sintetiza el estudio de la demanda del proyecto es un proceso, es la segmentación. En términos del AMBIN, que es el marco teórico que venimos trabajando para definir mercados de referencia y estudiar la demanda del proyecto, el estudio de la segmentación de los consumidores del proyecto ocupa la segunda pata, ¿sí?, del esquema ese en forma de trípode que propone el autor francés. Y se hace, por ende, un estudio de segmentación, un análisis de los consumidores para cada uno de los mercados de referencia. Porque yo puedo ser un día, en unas vacaciones, pertenecer a un segmento de un producto mercado, de un mercado de referencia, y en las vacaciones siguientes pertenecer a otro mercado de referencia. Entonces, hay tantos estudios de demanda del proyecto como mercados de referencia identifico. Esto complejiza, naturalmente, la estructura del proyecto. Esto que yo les decía en las primeras clases, de que conocer el mercado de referencia, manejar la metodología de mercado de referencia servía fundamentalmente para identificar y ver oportunidades de negocio, y que era muy clave poder entender que un proyecto, el producto de un proyecto podía estar en más de un mercado, que en realidad la tarea estratégica era poder identificar en cuántos mercados puedo estar, cuántas necesidades puedo satisfacer con la misma capacidad proyectada. Bueno, eso, que era una oportunidad de mercado, ahora en el estudio de segmentación me implica una responsabilidad muy grande, porque significa fundamentalmente poder atender las condiciones de la demanda potencial para cada mercado de referencia. ¿Cómo se hace el estudio de segmentación? Se hace a partir de cada mercado de referencia y se hace con una serie de criterios que están puestos ahí en la clase 4, que parten sobre todo de identificar para cada mercado de referencia un criterio de segmentación que parta a la demanda global de cada mercado de referencia en grupos y subgrupos homogéneos entre sí al interior de cada mercado. Siempre hay una variable clave que define segmentos, que parte grupos homogéneos a su interior, ¿sí? Esas variables claves determinan, de alguna manera, hay una relación muy directa entre la variable clave de segmentación y el tipo de segmentación. Y los tipos de segmentación son estos. En primer lugar, la segmentación sociodemográfica. Se considera una segmentación a priori porque ya existe, porque son condiciones de los demandantes que ya existen previo al proyecto. La segunda es por beneficios buscados, muy utilizada, ¿sí? La tercera es por variables comportamentales que puedan determinar segmentación. Y finalmente la última por estilos de vida, que es un poco más difícil de hacer, que requiere una dotación de infraestructura de servicios, de tiempo y de costos monetarios importantes,
pero que de alguna manera cada vez más es la que se adapta al tipo de producto experiencial, ¿sí? En las búsquedas de nuevos estilos de vida encontramos grupos de personas que realizan y que se identifican en productos mercados a partir de búsquedas cada vez más específicas, sobre todo experienciales. ¿Cómo se hace el estudio, cómo se plantea el estudio de segmentación? Sobre todo a los fines de este proyecto, con una grilla de segmentación que también está incluida ahí en la clase 4 y con ejemplos de casos prácticos que siempre incluimos, donde hay una variable que es crítica que determina los segmentos que se listan en las columnas del gráfico, y después, a partir de la caracterización de una serie de variables, que también son las que yo les conté, pero ya ahora para caracterizar y donde adquieren mayor predominancia, las variables comportamentales. Es un trabajo fundamentalmente analítico, descomponer la demanda del proyecto, de cada uno de los mercados de referencia o productos mercados del proyecto, para estudiarlas en este momento fundamentalmente cualitativamente, para diseccionar, de eso se trata el análisis, de descomponer las partes de un todo, para diseccionar las características principales de los clientes actuales y potenciales del proyecto. Luego vamos a ver en el espacio de la clase 6 cómo esto se complementa con el abordaje cuantitativo de la demanda del proyecto en el estudio de cuantificación. Bueno, hasta acá llegamos. Ojalá haya sido claro. En estas síntesis semanales la idea es poder ofrecerles una visión reducida y acotada de lo más importante que considero que tienen que prestar atención en el desarrollo de cada clase y de cada una de las partes de la formulación del proyecto de inversión turístico. Muchas gracias.